Cordial saludo. Hoy hablaremos de la migración y para el caso en referencia lleva como título Emigración venezolana, la tristeza de un pueblo. Y para conocer un poco el contexto de cómo se ha producido esta migración, nos tenemos que remontar aproximadamente al año 2002, donde inicia este tema de migración de venezolanos hacia Colombia y a los diferentes países de Sudamérica y el mundo. La migración venezolana, también conocida como crisis migratoria venezolana, o también señalada como una crisis de refugiados, es una crisis humanitaria provocada por el incremento del flujo descontrolado de personas procedentes de Venezuela, cuyos orígenes datan del año 2002. En el año 2003, luego de la expulsión de aproximadamente 20.000 trabajadores de PDVSA a raíz del paro petrolero, muchas familias salieron hacia Colombia, donde se iniciaba el boom petrolero. Entre el 2005 y 2008, numerosos empresarios salieron del país a causa de la persecución política y la nacionalización de empresas industriales y agropecuarias. El 2015 fue más notorio entre la clase media, a causa de la crisis económica que enfrentaba Venezuela, siendo 697.562 personas que salieron al exterior, lo que representa el 2.3% de la población total del país. Para el año 2017 pasó a tener casi 5.4% de la población del país, alrededor de 1.42 millones de personas. En el año 2018, al entrar el país en una hiperinflación, se vio un aumento a 2.3 millones de venezolanos que salieron del país, que aproximadamente representan el 7% de la población nacional. Estos periodos han sido clasificados por algunos autores como las 5 oleadas migratorias venezolanas. Entre ellos se encuentran solicitantes de asilo, refugiados y emigrantes económicos. En el año 2016, aproximadamente 27.000 venezolanos fueron los que solicitaron asilo. Se incrementó en el 2017 a 111.600 venezolanos, que según la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, para septiembre de 2018, el representante regional de ACNUR para Estados Unidos y el Caribe oficialmente comparó la crisis con la escala de la crisis migratoria de la guerra civil siria. La crisis surgió debido a factores políticos, económicos, la situación de inseguridad y la violencia en Venezuela. La ola migratoria tiene como antecedentes el cierre de la frontera con Colombia, ordenado por Nicolás Maduro el 19 de agosto del año 2015 y reapertura de la frontera en el 2016. La OEA y voceros de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, lo catalogaron como el éxodo más grande que ha existido en la historia del hemisferio occidental en los últimos 50 años. El 1 de noviembre del 2019, el representante conjunto de la ONU para los migrantes venezolanos en la Conferencia de la Solidaridad para Refugiados por Venezuela de Bruselas, Eduardo Stein, advirtió que para el 2020 habrá más de 6 millones de refugiados si no se encuentra una solución política a la crisis venezolana. Inicialmente, venezolanos de clase media alta y de clase alta emigraron durante el gobierno de Hugo Chávez. Luego, venezolanos de la clase media y baja comenzaron a irse a medida que las condiciones del país empeoraron. En diversos sondeos de opinión, los venezolanos a menudo se les preguntó si deseaban abandonar su país de origen. En diciembre del 2015, más del 30% de los venezolanos planeaban abandonar Venezuela permanentemente. Este número casi se duplicó meses después. En septiembre del 2016, el 57% de los venezolanos deseaban abandonar el país, de acuerdo a Datincorp. La OEA y voceros de ACNUR la catalogaron como la emigración más grande que ha existido en la historia del hemisferio occidental.
Hoy, 5.642.960 venezolanos han salido de Venezuela, siendo los países que recibieron más cantidad de personas en su orden: Colombia con 1.742.927 migrantes, Perú con 1.043.460 y Estados Unidos con alrededor de 500.000 personas.